Saludos. Sean todos y todas bienvenidas a esta emisión del día de hoy, 23 de noviembre, de este espacio Ojalá. Y yo quiero, antes que nada, pues referirme a algo que se conmemora, se celebra, mejor dicho, el próximo 25 de noviembre, es decir, el domingo. Hoy es viernes 23, y por eso debo hacerlo hoy, para no hacerlo posteriormente. ¿Es que se celebra? Bueno, se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y esto a propósito de una iniciativa que en su momento impulsara o tuviera bien el Estado Dominicano. Una delegación de importantes activistas feministas de la mujer, a la cabeza de la cual estuvo en su momento la querida amiga Nagali Pineda, incansable luchadora precisamente por los derechos de la mujer y por abrir un espacio propio de reflexión entre las mujeres, y en particular por asumir con absoluta integridad y fortaleza, bueno, pues acciones y a propósito de que este día 25 o cada 25 de noviembre, pues en todo el conjunto de países que componen las Naciones Unidas, pues se esté reflexionando sobre este tema que a veces se nos hace pensar que es un tema local, que es un tema específicamente que afecta a la sociedad dominicana o que se produce en ella. Y lo cierto es que no, que está asociado, como bien sabemos, a la falta de educación, que no solo aquí, a la falta a la desintegración, si se quiere, por un proceso que no necesariamente ha sido positivo, que es la desintegración de grandes núcleos familiares. Pero además por el elemento de la pobreza. Porque la realidad es que aunque existe violencia intrafamiliar, las expresiones más grotescas de esta se dan en los estratos sociales de menor ingreso, de menor escolaridad y de menores lazos sociales que vinculen a los núcleos familiares entre otras, y más que de ningún otro grupo de edad, a matrimonios jóvenes o uniones libres entre jóvenes. Y bueno, pues es cotidiano esto de que a algún hombre pues agrede o mata a su pareja, a su cónyuge, a su esposa. Y estos son los casos que llegan a esos extremos, que resultan de alguna manera también pues, patológicas, porque en su sano juicio nadie le quita la vida a otra persona, y mucho menos a la madre de sus hijos, por así decirlo. Pero además, en su sano juicio, nadie se agrede contra sí mismo hasta el punto de quitarse la vida. Y quitársela a sus hijos. Quitársela a sus hijos en los casos más extremos. Lo que quiere decir que ahí pues no se trata solo de que, bueno, una pareja de jóvenes que tienen algunos problemas, que se insultan, que se separan, sino de una situación en la que se genera una vorágine de
de violencia, de depresión que conduce a situaciones como esta. Pero en el caso concreto hay que resaltar que en el caso del 25 de noviembre, pues se trata también de recordar a las hermanas Mirabal. Es a propósito precisamente del crimen de estas, y de recordarlo y de que las activistas y la gente progresista de este país promoviera esto, incluyendo entre ellas a Minú Tavares, que no solo a Magali o al CIPAF o a otras instituciones que trabajan o han trabajado siempre con la mujer dominicana. Y bueno, ya se saben y se dan detalles de anecdóticos en cierto modo de qué llevó finalmente a la muerte, qué produjo o qué incitó el asesinato de las hermanas Mirabal, que desde que se aprobó, no recuerdo ahora cuándo fue que se aprobó, esto del 25 de noviembre, pues se hizo precisamente a partir de recordar a las Mirabal. Y también, por lo tanto, de eso se trata el domingo. No solo de levantar la bandera y recordar sino también recordar a las Mirabal. Pero más que nada llamar la atención de las propias autoridades nacionales. Porque aquí se piensa, penosamente se piensa, y por eso quizás no avanzamos en la erradicación de ciertos males, se piensa que hay temas como estos que se pueden arreglar de un plumazo. Y hay algunos energúmenos que hablan de mano dura. ¿Cómo se puede resolver un problema social o en términos individuales o sobre la base de cliché? Más sanciones, mano dura, sanciones más drásticas. Más que condenar a más tiempo. Hay algunos que hablan de pena de muerte. Sí, son capaces de cualquier cosa, pero la realidad es que eso tiene que ver con lo que se llama trabajo social, que es una disciplina académica, que es una disciplina universitaria. Y entonces, nada que ver esto con la mano dura, ni con las penas mayores, porque esto no resulta preventivo. Y de lo que se trata es de salvar o de evitar la muerte de cualquier joven mujer o cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué el trabajo social? Bueno, porque que hay un problema, es que si hay problemas en la familia, en el núcleo familiar, hay problemas en la sociedad. Si hay un núcleo familiar en donde los padres no tienen los suficientes ingresos, las parejas, tienen preocupaciones asociadas al hecho de la crianza o al hecho de la vivienda, a la promiscuidad, en que viven aún muchos dominicanos y muchas dominicanas en nuestros barrios, de campos, de pueblos, de ciudades. Este es un tema con el que vamos a tener que cargar, que ya dije que no solo los dominicanos. Esto está asociado, como bien se sabe, al tema del machismo, que una importante politóloga pues llega a considerar como una enfermedad mental. A partir de que, bueno, el machismo está en la sangre, bien dice ella, de nosotros, a partir de la primera infancia, que por ahí se comienza a establecer una diferencia en los roles entre el macho y la hembrita, el machito y la hembrita,
niños y niñas. Y ciertamente en algún momento llegamos a cuestiones tan absurdas como que, ayúdate a ver, el rosado es de hembra, el color rosado es de hembra. Dígame usted, doña, que el color rosado es de hembra. A mí que me encanta el rosadito ese pastel. Pero entonces que no, que el azul era de varones. Una serie de cuestiones que ciertamente no respondían ni responden a nada que tenga que ver con una visión global de la sociedad en tanto hombres y mujeres y los roles, porque cierto, han cambiado los roles y eso lo que ha hecho es de alguna manera también empoderar aún más a las mujeres, porque antes a la mujer, bueno, ¿qué mujer tenía que trabajar en este país hace 30, 40 años? O las mujeres pobres, pero era hasta vergonzoso que una clase media permitiera que su mujer trabajara, porque eso de alguna manera implicaba, significaba que usted no podía mantener a su mujer y que usted la tiraba a las fieras. Y bueno, la verdad es que ese tema, visto como un tema que no es penal, que no es de persecución, que no tiene que ver con el Código Penal, que tiene que ver con el trabajo social, con las familias y con aquellos vínculos que estos núcleos llamados familias puedan tener con otros núcleos consanguíneos, es decir, una familia más amplia, que puedan tener con la comunidad misma. Porque alguien me decía en uno de los trabajos que se han hecho sobre Hostos, un ciudadano de Hostos, tratando de explicar por qué es un pueblo Hostos, es un pueblo tranquilo, donde hay un índice bajísimo de violencia, de robo, de problemas. Y ellos daban en el clavo, es que aquí todo el mundo se conoce, y todo el mundo se ve la cara, y todo el mundo sale a trabajar por la mañana, y todo el mundo sabe dónde trabaja fulano y mengano. Y los que van a laborar al campo, se juntan todos antes de salir en alguna rancheta, en algún lugar, y de ahí cada quien coge para su sitio. Estamos hablando entonces de una comunidad, y en esa comunidad hay iglesia, en esa comunidad hay, ¿cómo se llaman estos señores? Los alcaldes, ¿verdad? Hay ancianos a los que se les tiene respeto por haberse mantenido en esas comunidades durante mucho tiempo, ellos y sus familias. Y vemos entonces que ahí los problemas no son como en otros lugares, donde hay promiscuidad, donde no hay una argamasa que junte a los distintos núcleos familiares y los convierta en comunidades reales, que tengan metas colectivas, ya sea de seguridad, de solución de problemas tipo el agua o de solución de problemas tipo la luz, en fin. Y la verdad es que a mí me parece puro cliché eso, el tipo de respuesta que se pretende. Se quiere seguir repitiendo la misma fórmula. Es como el tema de la droga, que es posible porque es ilegal. Si no fuera ilegal, no fuera posible ese negocio. O tendría que pagar impuestos, o tendría que depender. Pero es que ya lo ha dicho las Naciones Unidas mismas, es que fracasaron el conjunto de políticas para desmembrar y acabar con el narcotráfico. Todo lo contrario, la prohibición lo que ha hecho es que ha permitido
que toda la estructura social, guardias, jueces, abogados, artistas, en fin, a policía, guardamarina, qué sé yo, se metieran, se enrolaran en el raque del negocio del narcotráfico. Y 20, 30 años después, a pesar de todo lo que ha hablado el señor Castillo, el zar antidroga del país, hay más drogas y más consumidores y más problemas por las drogas y más gente involucrada en ese tráfico y más enfermos, porque entonces ahí también venimos. Tenemos 30 años diciendo que el adicto es un enfermo, pero resulta ser que no establecemos claramente eso, ni se actúa estratégicamente en función de ese diagnóstico, de que usted es un enfermo. No, el tema es, hay que quemar unos cuantos kilos, el tema es seguir persiguiendo, el que suelda por aquí, que vete por allí, el que cuentan ya, censan los puntos de droga, etcétera. 30, 40 años después, el problema es mayor. No ha servido para nada, no aquí, no en ningún sitio. Y con lo que nosotros vemos cotidianamente, lo que se pretende con respecto al tema de la violencia intrafamiliar y específicamente los feminicidios, ustedes verán que cada año probablemente van a haber más feminicidios. Van a haber más feminicidios, porque esas estrategias no sirven para absolutamente nada. Porque se tiene que tener una visión más amplia del problema, en particular de la violencia intrafamiliar, visto como un problema de tipo social, que tiene que ser abordado por el tejido social en su conjunto. Como el otro problema al que acabo de hacer mención. Porque es que, y dicho sea de paso, y siempre lo he dicho, no creo que el varón dominicano mate o maltrate a las mujeres suyas dominicanas. Los casos de feminicidios están ahí, son lamentables, pero el grueso de los varones dominicanos encabezan sus núcleos familiares y no andan matando a sus parejas o a las madres de sus hijos. Si no, no estaríamos aquí ninguno. Y hay que partir entonces también de eso, que es un problema social, que hay que darle una respuesta social, pero que en definitiva tampoco es que todos los hogares del país estén supuestos a estarse matando internamente. Ahora, esta celebración o esta conmemoración del 25 de noviembre trasciende el problema del feminicidio en la República Dominicana y involucra en general a otros países, a muchos países y a mucha gente que probablemente no tenga un problema tan grave como el que aparentemente tenemos nosotros como sociedad. Y no es que no lo tengan, no vayan ustedes a pensar en los problemas que hay en España con eso, y no vayan a pensar lo que hay en México. Y ahí hay sociedades latinoamericanas en donde el tema del machismo es inmenso. Pero recuerden ustedes que la mujer dominicana no es un rulo, que la mujer dominicana no está para que los varones la machaquen, porque ellas no lo permitirían. Y estamos hablando de la mayoría de las mujeres dominicanas, que no están supuestas ni nunca han estado supuestas a aceptarle agresiones. Antes, por lo pronto, los hijos, si veían a su papá dándole golpe a su mamá, ahí había un problema de tipo familiar y bien familiar. Es decir, tú no me le vas a dar golpe a mi hija. Era el papá, no estoy hablando de Ramón, es el papá que asume, no, yo no le entregué a usted a mi hija para que usted me la vaya a matar. Porque de eso se trata también. Entonces, en conjunto, la familia dominicana no es que esté en la barbarie. Ahora,
En la barbarie están muchos núcleos familiares que están sumidos en la miseria, en la pobreza, en la falta de educación, en la falta de control social, efectivamente, y de articulación social, de gente que no tiene arraigo, si se quiere, en sus propias comunidades o en sus propias familias, y que son capaces de cualquier cosa. Y que eso hay que erradicarlo, y hay que plantearse erradicarlo. Ahora, usted no puede, para usted matar, acabar con la rabia, ¿cómo que se dice? Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues ciertamente hay que tomar medidas, y yo en términos personales lamento cualquier feminicidio, cualquier homicidio, y me sumo a ese esfuerzo de la República Dominicana que se concretó al momento de que las Naciones Unidas aceptaran que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha por la no violencia contra la mujer. La pelota está en su cancha. Mire, decía Víctor Hugo en la portada de Los Miserables que mientras a consecuencia de los grandes males sociales exista toda una construcción que someta y tenga en la miseria a la mujer, a los niños y a los pobres, más o menos decía así, libros como ese van a ser útiles. Y menciono ese libro porque la primera reflexión crítica que yo vi a la figura de Napoleón la encontré de boca de uno de los personajes de ese libro, uno que se llamaba Marius. Él admiraba a Napoleón porque su padre había sido bonapartista, y en una discusión le dicen, pero es que Bonaparte terminó tergiversando los ideales de la Revolución y de la Ilustración. Y menciono eso porque nosotros tuvimos y tenemos mucha influencia de los códigos napoleónicos. Napoleón sí tuvo una visión de Estado, pero en su construcción de esa visión de Estado, entendió que esos códigos, ese conjunto, ese aglutinamiento, no sé si es correcta esa palabra, de todas las leyes, porque eso fue lo que hizo la codificación, aglutinar en un solo lugar todas las leyes o todas las normas que en ese entonces estaban vigentes en Francia, y básicamente garantizar el poder del Parlamento. Entonces nos encontramos con que los jueces eran la boca de la ley, interpretaban la ley, y él entendió que esa codificación iba a estar perfecta. Entonces nuestros abogados se formaron en un esquema donde ellos no entendían que ellos estaban estudiando una ciencia social, y en vez de ser estudiosos de una ciencia social, lamentablemente se convirtieron en glosadores, en repetidores, en hacer exégesis solamente de lo que decía la ley, y no comprender que la sociedad va más allá de lo que normativamente está expuesto. Entonces, usted señalaba con muchísimo acierto cosas que aquí parece que lamentablemente no se entiende ni siquiera en los círculos jurídicos, porque esos círculos jurídicos no conocen lo que son las ciencias sociales muchas veces, y no tienen esa comprensión amplia de todo eso, y usted se encuentra con respuesta de que más sanciones, como usted señalaba, más tipificaciones, vamos a tipificar, vamos a establecerlo ahí para que se resuelva. Y yo no me sorprendo, o sea, un día de esto vamos a encontrar que se prohíbe el hambre en una ley. Como que usted diciendo se prohíbe el hambre, se va a obtener inmediatamente el resultado. Lo mismo que el tema de salud pública que usted señalaba. El tema de la droga es eminentemente un tema de salud pública. Y nosotros nos encontramos con que los enfermos de salud pública, o sea, personas que tienen una adicción provoca un desequilibrio en el cerebro, esas personas son, cuando los agarran, sancionados y son apresados. Y te duran 6 meses en un centro que conforme a nuestra Constitución busca la reinserción social, pero que la gente en su subconsciente colectivo
no cree que las cárceles son para una reinserción social, creen que la cárcel es para castigar únicamente e intimidar. Entonces, esa concepción es lo que permite que usted vea que temas como el tema de Falcón, que si yo qué, usted se encuentre con que hay personas que dicen, no, es un convicto, esa persona no puede estar aquí, sin medir siquiera el riesgo, si tiene riesgo o no, que representa esa persona estando en el país. Si hay organismos de inteligencia que lo van a vigilar, obviamente todo el mundo supo que él está aquí, hay organismos de inteligencia y de seguridad del Estado arriba de él, pero nadie está mirando si representa un riesgo o no, sino que vino un convicto, porque como decía Víctor Hugo en ese libro, la condena persigue al convicto más allá de tratar de pagar su pena hacia la sociedad. Entonces, usted se encuentra con todo ese cuadro y usted se encuentra con esto. Miren, yo pensaba que eran varios libros, y menciono, cojo esto al azar, todas las revistas comerciales, gordísimas. Son inmanejables. Rellenas, inmanejables. Para yo encontrar la editorial fue dando página por todas. Pero cuando yo venía para acá, me encuentro que a las 6:20 de la mañana habían filas en varios comercios de gente que había amanecido ahí. Filas grandísimas. ¿Y es hoy? Hoy comienza el tema del Black Friday. ¿Es hoy? Sí. Entonces usted se encuentra, como le decía, con una fila de gente haciendo eso, y menciono no por el hecho del consumo, sino porque tenemos una sociedad que constantemente está estableciendo un estándar alto de consumo, un estándar de vida alto, y usted se encuentra, y yo me pongo a analizar, lo que hay gente que te dice a ti que con 20,000 pesos no le da, y es verdad, el precio de la canasta familiar es alto, pero cuando usted analiza su hábito de consumo, usted se encuentra que come en la calle, que consume muchísimas ofertas porque siente que tiene la necesidad de tener un estándar de comodidad, no de vida, más allá de lo que sus medios le requieren, y que no toma esa iniciativa, que usted lo dijo una vez que estábamos hablando, que la tendencia no es usted ser empleado, la tendencia debe de ser usted ser productor. Y ahora está de moda la palabra emprendedor, siempre ha habido emprendedores, sí. Todo el que lleva una iniciativa y la pone a producir es un emprendedor, aunque se llamare o no se llamase así. Entonces, usted se encuentra con que ese estándar de consumo está cada vez más alto, y las revistas comerciales que no tienen una visión social, por eso a mí no me gustaba cuando usted comenzó a utilizar el término, porque yo tenía en mi imaginario el término de la prensa y su función política hacia la democracia al mantenernos a todos informados. Pero ciertamente cuando usted ve ese desequilibrio entre lo que significa la sostenibilidad del medio y su rentabilidad y la información, usted se da cuenta que es un desequilibrio completo y no merece ni siquiera realmente el nombre de prensa. Y lo digo con preocupación porque, vuelvo y repito, nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de llevarle a ustedes la información para que se tomen decisiones. Y si mi función no es esa, sino yo conseguir rentabilidad a cualquier precio y desequilibradamente, voy a fallar en esa misión que yo tengo. Entonces nos encontramos con que la violencia contra la mujer, la función esencial del Estado, no importa y no es agenda nacional, porque la agenda muchas veces termina trazándose por elementos como ese. Y temas de salud pública como el combate a la droga tampoco son importantes. Y usted se encuentra, por ejemplo, que yo acabo de ver una medida importantísima que ha anunciado el Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con un principio de lógica, y es que en la época más importante, porque la gente está más en la calle, se elimina la restricción de venta de alcohol y se deja libre, y Salud Pública está diciendo, espérense, esto es un periodo especial, vamos a hacer lo contrario, yo no estoy de acuerdo con que se abra, y ese debate ni siquiera es tema. ¿Por qué no es tema? Porque realmente no importa el tema de salud pública. El tema de Falcón, y vuelvo y repito,
si hubiera Estado de Derecho y no tuviéramos eso que yo estoy describiendo, se fuera abordado de si es un punto de vista y es un peligro para la República Dominicana o no. Y ese simple debate, y esa simple pregunta, eliminaría eso de todos los titulares. Se eliminaría de todos los titulares. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra agenda termina siendo dominada por eso y por temas intrascendentes. Hablan de la preservación de la frontera, pero la frontera también es una frontera cultural. Cuando usted tiene muchísima gente felicitándome por Thanksgiving, yo no sé qué es Thanksgiving, yo no lo sé ni pronunciar. Yo sé que el Día de Acción de Gracias, pero me lo dicen en inglés. Yo sé que la transculturización siempre es necesaria, pero lo que estoy criticando es un discurso rígido en la transculturización de algunos países que usted entiende que no tienen el desarrollo económico y no son emulables, no se pueden emular, y otros que usted entiende que sí. Entonces usted es nacionalista a ultranza en un tema, pero en temas vitales y en temas sociales no, y en temas que tengan que ver con la eliminación del flagelo no, porque usted se va a una visión alejada completamente de las ciencias sociales. Dígame usted. Mire, estamos hablando de problemas, pues, ancestrales, digamos, el de la violencia, en toda su manifestación, violencia social, en este caso violencia de género, violencia del hombre contra la mujer. Hay de la mujer hacia el hombre, pero es un tanto mucho menos común. La más común es la violencia del hombre contra la mujer, pero hay violencia contra los niños en la casa también. Y hay demasiados estudios sobre estos temas, lo que nos lleva a nosotros a establecer ese día, la Organización de las Naciones Unidas, es un crimen de Estado, que es el crimen contra las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa. Es un crimen de Estado, es un crimen político, es un crimen de género, porque desde luego va dirigido contra la mujer. Sobre estas tres mujeres se cebó la besania de la locura, de la violencia, del poder del Estado desenfrenado, y desde luego en ella se condensa toda la violencia política, la violencia social y la violencia de género, todo. Hay un condensado ahí en ese crimen abominable, que bueno, fue el que, una de las causas que pavimentó el camino del final de la tiranía de Trujillo, porque hay cosas que ya la sociedad dice no se puede tolerar más esto. Y ese es un caso de feminicidio complejo, además, porque abarca todos los aspectos de la violencia social y de la violencia de género y de la violencia política. De modo que estamos recordando esto, ¿no? Que el 25, como tú decías, Guillermo, es el día de la lucha contra la violencia que se ejerce desde todos los ámbitos, pueda ser ejercida contra la mujer. Una violencia que todos los años cuesta decenas de mujeres muertas. Todos los años nos cuestan decenas de mujeres muertas. Y como tú decías también, Guillermo, se trata de un fenómeno que es más común en los sectores más pobres de la sociedad, porque la violencia va de la mano con la pobreza y va de la mano con la ignorancia. Correcto. Con la falta de educación. De ahí que el esfuerzo grande hay que hacerlo para vencer precisamente la pobreza y para vencer la ignorancia. Tenemos que vencer esa pobreza y esa ignorancia en las cuales se crece todos los males, todos, y el de la violencia social sobre todo, porque la violencia social
vemos sus manifestaciones en las mujeres asesinadas por todos esos hombres que se creen sus dueños. Hombres estúpidos, hombres de poca educación, algunos, hombres que vienen de los sectores más atrasados de la sociedad, pero también fruto de esa violencia social es la ratería que vemos en la calle. Lo es el muchacho que se roba el celular, lo es el asaltante que asalta a cualquiera donde quiera. Esos son los resultados de la violencia social, una violencia social que tiene mucho que ver con las condiciones de desigualdad terribles en las que vive la sociedad dominicana. Hoy mismo advierte la directora de la DIDA, ¿cómo se traduce la DIDA? Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. De Información y Defensa de los Afiliados, doña Nelcy de Marmolejo, de la directora de la Dirección de la Defensa y los Derechos de los Afiliados, la DIDA. Dice ella que hay 7 millones, oiga usted, de los afiliados del sistema de la Seguridad Social Dominicana que ganan menos de 15,000 pesos. Oiga esto, es un dato demoledor. De los afiliados al sistema de la Seguridad Social Dominicana, hay 7 millones de personas que ganan menos de 15,000 pesos. No sé si es un dato porque es muy alto. Cuando usted habla de 7 millones, estamos hablando de una población que todavía apenas rebasa los 10 millones. Estamos hablando de un 70% de la población. No, pero que no creo que sea tan alto. Ahí hay probablemente pero no importa. Debe ser un número alto, el que sea. La tercera parte. Sí, debe ser un número muy alto, el que sea. Pero lo que pasa es que si 7 millones y pico estamos hablando de que el 70% de la población sí, está empleada y gana menos. Así está afiliada en el sistema, sí, y no es verdad, exacto, porque tú tienes un peso de la economía informal, o sea, no me parece que sea. Pero bueno, el dato está ahí para que lo discutamos. El asunto es que es muy grande la cantidad de dominicanos que apenas ganan 15,000 pesos, que tienen un salario de 15,000 pesos. Y con 15,000 pesos hoy, es verdad que no vive una familia. No vive una familia. Y es de esto de lo que debían estar hablando mucha gente en este país. De esto debían estar hablando. Todo el empresariado privado, por ejemplo, y todo el gobierno debían estar sentados hablando de esto precisamente porque los datos del Banco Central arrojan que la canasta familiar tiene un costo, la canasta de bienes y servicios que necesita una familia, esa canasta familiar, ronda por los 20,000 pesos. ¿No? Una precisión ahí pequeña. Precise, claro. En el tema del salario, nosotros tenemos que lo que se regula es el salario mínimo para el sector privado. Es un hecho trascendental que en los últimos años, después precisamente de que llegara el presidente Danilo Medina, se han producido aumentos de salarios históricos en el sector privado. Lo que pasa era que había una acumulación de aumentos que no se hicieron. El aumento del salario no depende... 14 años. Sí, pero no depende del Poder Ejecutivo. ¿Qué acumulación tan chiquita? Mire qué pasa, el aumento del salario tiene una conformación tripartita. Hay un Comité Nacional de Salarios. Ese Comité Nacional de Salarios no lo compone el gobierno solo, lo componen los empresarios, lo componen los sindicalistas y el gobierno. Entonces esa conformación tripartita, que es la misma que tiene la Organización Internacional del Trabajo, hacía que cuando dos sectores se pusieran de acuerdo, no pasara eso. Entonces, hasta que llegado la gestión del presidente Medina, se ponían de acuerdo en no hacer el ajuste salarial que requería por la inflación el salario mínimo. Entonces, el último aumento fue de un 20%. O sea, es un tema histórico. Lo que pasa es que, como usted dice, había
una inflación acumulada que no iba a la par de ese aumento salarial, porque en las revistas comerciales no se ponía ese tema. No, y ni gritaron, se toca. y Ni gritaron se toca. cuando se puso el 20%. Ni se Lo que toca. pasa es que hay límites en lo que se puede aumentar anualmente y en el tiempo que se puede revisar. Pero también ellos habían interpretado que se revisaba cada 2 años y hubo una interpretación de esta gestión que dijo no, es un máximo de 2 años y lo volvió a revisar antes de que pasara ese periodo. Lo que pasa es que también si usted lo aumenta al margen del empresariado y con una oposición, usted tiene una retranca en el tema de la economía. Pero ha habido la intención, porque es un tema, subir ese salario mínimo. Porque hay eso gente termina... que vive politiqueando, politiqueando y no hablan de lo que tienen que hablar. ¿Usted me entiende? Y no se sientan a firmar el pacto, ni el pacto eléctrico, ni el pacto fiscal, ni les interesa nada de eso, porque esas son las cosas que van esa es la sustancia. Esa es la sustancia de esto y nadie la quiere tocar. No, quieren dejársela al gobierno. Pero entonces todos salen a hablar, sí, a despotricar en contra de todo y a dar clases y a dar lecciones de política y lecciones de moral y lecciones de valores. ¿Sabes? Los valores. ¡Ay, qué cosa más grande! Los valores. Ajá. Vamos a hablar de valores, sí. ¿De cuáles valores es que vamos a hablar? Con una familia ganando 15,000 pesos, y ganando 10 y 12 mil pesos y 8,000 pesos. Es eso lo que hay que discutir aquí. Demostrado está, además, a propósito de un trabajo de Stiglitz, Joseph Stiglitz, que estaba viendo recientemente, donde dice que está mucho más que demostrado que los aumentos de salario no son provocadores de crisis, sino todo lo contrario, son generadores de movimiento positivo en la economía, de crecimiento de la riqueza. Pero no, hay gente que ve el salario como un costo más, un gasto más, y ahí está el problema. Pero es ahí, eso es lo que hay que hablar, porque ese es un gran generador de desigualdad, y la desigualdad genera violencia en la sociedad. Es más, la peor violencia de la sociedad es la desigualdad misma, porque se ejerce desde una posición de poder. Yo impongo la desigualdad porque yo tengo el poder de imponerla y no la impone el Estado. Mire usted qué cosa, porque no es el Estado precisamente el que impone la desigualdad. Eso es lo interesante de todo esto. Lo interesante de todo esto es que no es al gobierno y al Estado a los cuales habría que pedirle cuenta por la desigualdad brutal que existe en la sociedad. Una desigualdad de poder y una desigualdad en la distribución, sobre todo, de la riqueza. Es un problema de distribución. De ahí la importancia de la presencia del presidente de la República ayer en Básima, Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, donde estuvo inaugurando una escuela. Otra más. De 59. Otra más. Otra escuela más que está inaugurando, integrados 800 y tantos estudiantes de Básima. Ahí ustedes pueden ver las fotografías de la presencia del presidente ayer en Básima, en la inauguración de esta nueva escuela para más de 800 estudiantes de esta localidad de Villa Altagracia, ahí en San Cristóbal, porque además es la educación lo que nos irá haciendo conscientes a todos cada vez más de cuál es la raíz, dónde está la raíz, y por eso los que tienen la sartén por el mango y el mango también, como decía Facundo Cabral, esos no quieren que la gente se eduque, para que siga bruta, para que no se dé cuenta de cuál es el problema real de la sociedad. Es un problema de desigualdad, y de una desigualdad rampante, brutal. De ahí, repito, lo importante de que extendamos la jornada escolar de tan extendida por todo el país, por los 4 confines, porque además estamos distribuyendo más riqueza. El gobierno, el Estado dominicano, está distribuyendo riqueza cada vez que inaugura una escuela.
y sobre todo cada vez que esa escuela se convierte en una escuela de tanda extendida con 8 horas de clase, porque no es solamente los salarios tan bajos que pagan el sector privado, sobre todo, que arrastra también al sector público, porque arrastra al sector público. No es el público el que arrastra al privado, no, es al revés, es el privado el que arrastra al sector público. Ah, pero aquí hay unos señorones que dan clases todos los días y son unos articulistas formidables en estos periódicos, pero no dicen nada de eso, no dicen nada de eso, que es por donde le entra el agua al coco, como dice la gente. Es por ahí que le entra el agua al coco, no es por otro sitio. De ahí la importancia de esta jornada escolar de tanda extendida, que distribuye, sí, efectivamente distribuye riqueza, 8 horas de clase para los pobres de este país, que nada más tenían 2 horas, 2 horas y media de clase. Eso era lo que se daba clase aquí en la escuela, hasta este momento. Sí, señor. Hasta que el presidente asume la responsabilidad y dice el 4% del Producto Interno Bruto va para la educación. Sí, señor. Va el 4% para allá y vamos a transformar la educación en la República Dominicana. Mientras no transformemos la educación, olvídese que seguiremos arrastrando todas estas lacras. Y mientras tengamos una sociedad tan desigual, tan brutalmente desigual, seguiremos arrastrando todas estas lacras que venimos arrastrando hace 300 años o más de 300 años. Sí, señor, esa es nuestra verdad. Yo quiero agregar algo, porque primero la Comisión Europea, la Unión Europea acaba de decir que ciertamente nosotros hemos bajado pobreza. En los últimos 6 años, creo que es el dato. Claro que sí, a la extrema la hemos bajado un 6%, poco menos del 6%. Yo quiero decir esto también, porque tampoco es que el índice, por ejemplo, el costo de la canasta, eso es una cuestión de economista, por así decirlo. Pero es un referente. Sí, es un referente fantástico, pero el referente fundamental para el aumento de los salarios en cualquier sociedad. La gente vendieron hasta la página editorial. Mira, no, eso lo venden. A veces se la venden a ustedes también. Sí. La gente han vendido que esto no pero tiene mire, madre este viernes negro. Yo no entiendo porque eso es imposible leer tanta oferta. Eso sí que pero yo quiero destacar que el tema del salario como parte de la ecuación, ¿verdad?, económica, en los países donde los salarios son altos es porque hay una alta productividad y porque naturalmente hay una alta calificación de la mano de obra, del trabajador como tal, que por demás está siendo sustituido cada vez más por la robotización de los procesos productivos. Ahora, por eso en general, ¿verdad?, tanto las Naciones Unidas como la OEA dijeron en su momento, y creo que eso sigue siendo aún así, que en nuestro continente, el continente latinoamericano, el continente americano, es el donde hay mayor desigualdad, como dice Ramón, pero además inequidad. Y por eso la necesidad de que el Estado y los gobiernos tengan que asumir a modo de pago de deuda social, tengan que asumir un componente importante de la inversión, de la inversión en la gente, porque el tema no se va a resolver vía salario. Si dejamos el tema en el salario, nunca jamás, y la pobreza va a crecer. ¿Por qué? Porque ese es solo un componente del tema. La realidad es que hay que convertir a campesinos sin tierra en empresarios agrícolas. La realidad es que hay que convertir a nuestros trabajadores que no caben o que de alguna manera salen del esquema de zona franca, hay que convertirlos en emprendedores, en empresarios textileros,
hay que... productores. Y entonces usted va a ver que, en cierto modo, el tema del salario mínimo es un referente también. Es un referente y usted va a encontrar pocas instituciones, yo creo que a Ramón lo van a quemar por eso, que paga salario mínimo. Entre otras cosas, porque aquí hay como 14 salarios mínimos. Porque está de salario que es del jornalero en el campo, que tiene una realidad. Que fue aumentado en septiembre pasado un 18%. Un 18% sobre esa cantidad que se establece, que creo que ronda los 700 pesos diarios, etc. Para el echadía, digamos, para el trabajador agrícola. Pero recuerden ustedes que se nos dice permanentemente que en el campo dominicano ya no hay dominicanos, sino que hay haitianos. Esa mano de obra. Entonces tampoco estamos hablando de que ese es un salario mínimo para nosotros. En términos reales, claro, porque no son ellos los que recogen, cultivan el arroz, que recogen lo que sé yo qué. Y, bueno, no es para nosotros. Trabajadores de la construcción, que sé yo cuánto es un salario mínimo. Lo que te quiero decir es que hay un cierto espejismo también con respecto a este tema. Se redistribuye lo que se produce, es decir, riqueza producida. Y en la misma medida en que usted dice, bueno, es que vamos a triplicar el salario, usted lo que puede estar generando un problema. Claro. Un problema más que cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué hace el gobierno? No, espérate. Usted me tiene que llevar a los muchachos, mandármelo a la escuela. Usted tiene que vacunármelo. Yo le voy a dar eso, le voy a dar comida, le voy a dar nutrición adecuada. Yo voy a llevar primero comer primero, los comedores económicos. Y cuando se hace el cálculo, entonces súmele lo que el gobierno está invirtiendo en esos núcleos. Claro que sí. ¿Por qué los invierte? Porque hay una deuda social. Porque si no lo hace el gobierno, entonces ciertamente ese va a ser el gran caldo de cultivo para la problemática social. Usted tenga un 60% de gente pobre, 70% de gente pobre, cuando debería ser lo contrario. Y creo que esto está asociado también a la irresponsabilidad, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Ramón. La irresponsabilidad de politiqueros, porque no se le puede decir políticos realmente, de supuestos dirigentes que no dirigen a nadie, de supuestos dirigentes que no formulan una idea creativamente nueva, de gente que sigue repitiendo la misma monserga, de gente que se propone que aquí este país, justo el 27 de noviembre, se vaya a un paro. ¿Ah, sí? O si está convocado. Y entonces hay gente que le hace el combo, le hace el coro, y por eso me refiero a los irresponsables, que le hace el coro a una gente que andan, la gente va para allá y ellos van para acá. Porque dígame a mí, si la respuesta a cualquier problema puede ser que el 27 haya un paro en este país. Ni ningún día. Pero vamos a dar para la convocatoria. Ningún día queda claro, porque usted lo que, al fin y al cabo, usted lo que le quita es de 365. Si usted va a hacer al año 10 huelgas, usted le está quitando 10 días productivos a los trabajadores. En esencia, independientemente de todos los demás problemas que eso pueda generarle a todo el mundo. De todo eso hay también mucha violencia social. Miren, nos están diciendo que llegaron nuestros invitados. Llegaron antes que usted, por si acaso. Sí, señor. Así mismo. Tenemos aquí a compañeros del INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación. Está la licenciada Jocelyn Gutiérrez, encargada de cooperación internacional del INAVIE, y está también el arquitecto Benjamín E. Tejeda Guerrero, encargado de la división de proyectos. Por niños se le está dando más de 8,000 pesos a los núcleos familiares, donde hay 3. Por niños. Donde hay 3 y 4, porque se reproducen además como conejos, como bien sabemos.
De repente están metiendo 24,000 pesos y eso no tiene nada que ver con el salario mínimo. Y están comiendo bien. Es responsable de eso. esa tarea, así como lo es. está haciendo, dirigido ahí por René Jaques Gil, nuestro compañero y amigo René Jaques Gil. Y por gente joven también. Gente muy joven que está ahí también. Ronnie Pujols. Claro que sí. Andan Así ahí. que vamos a hablar con los compañeros del INAVIE, la licenciada Jocelyn Guerrero y el arquitecto Benjamín Tejeda están ahí. No se muevan, que vamos a hablar con el INAVIE.